Ya tienes que aceptarlo. Listo. Muy bien, hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de hablar de ese invitado de lujo, voy a hablar un poco para todos los que estén allí mientras llegan las primeras personas a estas conversaciones. Ese es un programita que empecé a hacer porque me interesa mucho la visión de todo tipo de personas muy diferentes, con profesiones muy diferentes, con ocupaciones muy diferentes, con ideas muy diferentes, con ideas políticas muy diferentes, con filosofías diferentes, con estilos de vida, generalmente estilos de vida más conscientes. Generalmente estoy buscando gente que de un modo u otro están tratando de mejorar un poco la raza, a través de su estilo de vida, de lo que hacen, etcétera. Y eso no es propiamente una entrevista, es una conversación, a ver dónde nos lleva, a ver si no los aburrimos, con nuestros rollos, este, pero así es. Y creo que es una manera un poco diferente de la entrevista clásica, donde el entrevistador pica un poquito y todo. Aquí se trata de picar, pero entre amigos, ¿no? De donde hay un espacio safe, un espacio seguro, de respeto y de mucho amor también. En algunos casos de más, como con César Daniel, que es un amoroso nacido, o sea, creo que nació para amar, ¿no? Y estoy muy contento de tenerlo hoy. César Daniel se va a presentar a sí mismo. Le puedo decir que es un joven, todavía ni tan joven ya, pero joven en su espíritu, mucho más joven que yo, obviamente, y que le ha metido a la política como una herramienta para llevar la gente a la conciencia. Tiene un movimiento que se llama Renacimiento Mexicano, donde participan mucha gente de varios bordes políticos, de varias filosofías, un, 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 un grupo muy abierto, pero que tiene una filosofía, una línea común, que es el respeto a la Pachamama, a la tierra y a lo que la hace la tierra y al medio ambiente y a la conciencia en general, con mucha gente muy interesante. Por cierto, la semana próxima vamos a tener uno de los miembros también de esa comunidad, y no me acuerdo en qué orden, pero voy a tener a Enrique Quesadas, que es un músico y poeta muy buena onda, muy locochón, muy interesante, y vamos a tener al más loco todavía, pero que se ve muy bien, que es Leopoldo Mendívil, que es un tipo también que es tan amoroso, o sea, es el amor en persona de todo, y no parecería con el tipo de libros que escribe, ¿no? Escribe libros sobre cosas así como muy de complot y de cosas, todos los libros que se llaman Secreto Vaticano, Secreto Moctezuma, Secreto Maximiliano, no sé, no me acuerdo muy bien de todos esos libros, y acaba de sacar uno nuevo, no sé, es muy prolífico el Leopoldo Mendívil. Tiene un nuevo libro que se llama, me acaba de decirlo hoy en la mañana, que se llama Secreto Azteca, ¿no? Entonces, muy interesante. Tuvimos en las semanas pasadas un especialista en redes sociales, que trabaja en el gobierno de ahorita, pero con una actitud crítica, burlona, también con mucho humor. Es un guate que tiene muchísimo humor. Tuvimos una doctora ayurvédica que tuvo mucho éxito, es la que de todas las conversaciones arrasó a un público enorme. Tuvimos un cuate, no sé si lo conoces tú, César Daniela Valiente Sousa, que es un urbanista, ambientalista genial, pero un genio, ¿no? Que tiene siempre muchísimas ideas. Tuvimos una periodista que es una amiga común de nosotros, María Estrada. Tuvimos a un mexicanista también, que es un amigo común, el Gerardo Said. Tuvimos, ya ni me acuerdo, tuvimos a un asesor de empresas de grandes corporativos y amante de la música jarocha,
Entonces, se pueden dar cuenta que tenemos todo tipo de gente muy diferente y justamente ese mosaico es el que queremos tener aquí y queremos no estar de acuerdo, porque es muy padre no estar de acuerdo, es como nos enriquecemos, ¿no? Vemos un poco con tristeza las redes sociales polarizar todo. ¿Eres fifí o eres chairo? ¿Eres pro vacuna o eres antivacuna? ¿Eres todo es, eres pro o eres en contra? Y quiero yo con mi granito de arena destruir un poco esa mentalidad, o sea, estamos aquí para hablar, decirnos las cosas. César Daniel y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? No nos impide ser seres humanos de amor y que promueven la conciencia. Ahora te dejo la palabra, mi querido César Daniel, y que te presentes. ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres? Así que como en el oráculo de Delfos, no, pues muchas gracias, Jai. Primero que nada, soy tu amigo, una persona que ha aprendido mucho de ti desde hace, pues aproximadamente, eh, pues al menos 10 años que empezamos a participar juntos en los congresos de sabiduría universal y ancestral que hoy han rendido, creo que muchísimos frutos que espero tengamos oportunidad de platicar a lo largo de la entrevista, a lo largo de la charla. Yo soy político, activista ambiental, escritor y defensor y promotor de los derechos humanos y de los derechos ambientales, ¿no? Desde una perspectiva muy a la cosmovisión de nuestras culturas indígenas de México y como escritor actualmente escribo, estoy trabajando en mi cuarto libro y escribo en el periódico La Jornada, en el periódico La Crónica, en el diario del Istmo, en Imagen de Veracruz, me pueden encontrar ahí semana con semana. En la También jornada maya, ¿no? También, como ¿no? en la En la, jornada maya, en efecto. Bueno, también como político, bueno, he sido diputado federal, diputado local, impulsé los derechos de la madre tierra, hoy parte de la ley en la Ciudad de México, la ley de salud emocional, que también ha tenido, creo que, frutos interesantes. Bueno, actualmente, para ya no echar tanto rollo de mí, actualmente trabajo en la Secretaría de Turismo como director general de Turismo Sustentable. muy bien. Y entonces, ¿cómo puede ser, uno se podría preguntar, cómo puede ser político, porque eres político definitivamente en todos los sentidos de la palabra, no nada más porque fuiste diputado, diputado local, diputado, diputado federal, miembro del gobierno y todo. ¿Cómo puede ser uno? Y también eres muy político porque eres muy amable con todo el mundo, le das la mano a todo el mundo, casi estás pidiendo un voto, aunque no te presentes a ninguna elección, voto a todo el mundo, pero ese es tu carácter, eres un tipo muy empático, ¿no? Sí, además de simpático, pero muy empático todo el tiempo. Quieres hablar con todo el mundo, saber de ellos, enriquecerte con todo el mundo, muy abierto también. ¿Cómo ves, cómo puede ser uno participar a la política cuando la política, y te voy a hablar no exactamente de lo que yo pienso personalmente, a mí siempre me ha fascinado, apasionado la política, pero es tan mierda la política, hay tanta mierda y tanta cosa horrible, fea, la corrupción, y no nada más en México, en todos los países del mundo, pero en México está muy abundante. ¿Cómo puede uno guardar como tú, tu integridad en todo ese medio? Y tenemos una amiga que tiene un puestazo ahí en este gobierno y que pongo mi mano al fuego por ella. Cómo se pueden ustedes conservar íntegro y bien trabajando en un gobierno, trabajando en una Cámara de Diputados
y no estar contaminado por todo ese ambiente? ¿Qué te sostiene? ¿Cómo sostienes eso? ¿Y cómo puedes convencer a la gente que todavía hay algunos políticos honestos y que realmente quieren cambiar este país y quieren hacer el bien para este país? Pues creo que parte de la doctrina que hemos aprendido contigo, Mijay, es el camino de adentro, ¿no? El camino del interior, ese no falla. Cuando uno está en constante búsqueda con uno mismo, pues ya las ideologías no afectan. Cabe destacar que yo he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca desde el PAN, ¿no? Cuando participé al interior del PAN, ¿no? Posteriormente y actualmente de las cosas más dignas con las cuales me siento de poderlo decir, ¿no? Como independiente, que además la palabra independiente dice mucho, in hacia adentro, dependere, ¿no? Depender de lo interno. Eh, y, eh, y actualmente, bueno, en el actual gobierno, ¿no? Emanado del partido de Morena, que me ha permitido también conocer distintas formas de pensar. En todos lados he encontrado siempre claroscuros y creo que en cualquier profesión, ¿no? No solamente en la política, sino en cualquier profesión, siempre cuando estás conectado con tu interior, no hay ideologías que separen, no hay ideologías que te turben, no hay nada, o sea, porque tarde o temprano uno está haciendo lo que le toca que hacer, buscando estar conectado con su camino, su misión de vida y esperando los tiempos perfectos, que son los tiempos del universo, los tiempos de Dios, los tiempos del gran universo, y en ese sentido, pues tratar de ir navegando en el mar. Y también hay una figura de la creencia oriental que, ¿no? Me gusta mucho tomarla, ¿no? Como símbolo, si me lo permites, o tratar de encarnar esa simbología lo más posible, que es la que tiene que ver con la flor de loto. La flor de loto es una flor que crece en pantanos, en aguas encharcadas, en aguas normalmente pestilentes, etcétera, y en medio de eso, pues va ahí sorteando todas las posibles que se pudieran comer, el retoño, y finalmente crece una flor de las más puras, de las más limpias, y lo hace siempre por encima de esas aguas pantanosas. Entonces, me gusta como símbolo y como arquetipo al cual aspirar. Pero tú crees, yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero creo que yo me acuerdo cuando me contrató Marta, cuando trabajé yo también en el gobierno antes de Ebrard, Marta me contrató, le dije, ¿por qué me contratas? Y me dijo, para que todos los días me recuerdes que yo sea una buena mujer y que sea honesta. Entonces sí hay y sí participaba en esa asesoría, ¿no? De decirle, no manches, o sea, no, este, hay una dificultad en mantenerte íntegro, ¿no? Y yo creo que para mantenerte íntegro, y yo lo veo, y no nada más para los políticos, en la vida en general, de todas las personas, eh, hay, hay eh, todo tipo de intenciones alrededor tuyo, todo tipo de intentos de hacerte cosas que no son rectas y todo. Y creo que, por ejemplo, en mi caso personal, lo que me ha salvado y que me ha permitido mantenerme es mi práctica, ¿no? Como tú dices, esa mirada hacia el interior, pero también hay que mantenerlo. No es nada más una idea mental, porque es difícil mantener ideas mentales, eh, pero una práctica. Por eso creo yo mucho en el yoga y en la meditación, porque eso es lo que te mantiene íntegro. No te diría puro, porque todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos un lado luminoso, y sostenernos en la conciencia necesita y requiere de un recuerdo diario, de una práctica. Yo así lo veo. ¿Tú tienes alguna práctica espiritual en tu vida? Creo que todas, en el buen sentido de la palabra.
Sí, pues Me contestas si quieres, ¿eh? O sea, ahí sí, no, somos mira, yo creo libres, que ¿eh? la que ha sido como mi práctica más intensa, la que más he profundizado es en la caminata, no la caminata por caminar como ejercicio, sino esta forma de conectar con la espiritualidad como lo hacían o como lo hacen en muchos lugares que tienen meditaciones activas. En Oriente tienen mucho la caminata para poder conectar con uno mismo. Bueno, no se diga para la comunidad árabe, por ejemplo, hay que caminar o peregrinar a la Meca antes de morir, y hay toda una Tú, filosofía tú atrás de hiciste ello. la México caminata, es un país tú de hiciste la peregrinos. caminata a Santiago de Compostela, ¿no? Un pedazo, ¿no? Esa fue la primera que yo hice. Yo estaba muy joven y bueno, bendito Dios, tuve la oportunidad de estar por allá y mi papá me mandó en ese entonces, decía, no, mira, léete el libro de Paulo Coelho, qué buenísimo. Bueno, me lo leí, no iba ni a la mitad del libro y ya andaba agarrando el tren ahí a Burgos, que fue donde empecé para hacer el camino de Santiago de Compostela. Pero bueno, a partir de ello encontré una forma de vivir, ¿no? Que es la caminata todos los días, hago mis meditaciones, salgo a caminar, aplico que la caminata budista, la caminata mexica, ¿no? Y a lo largo de México, cada 6 meses, caminamos cerca de 200 kilómetros conectando con los abuelos de tradición para llegar a distintos puntos en donde también conectamos con los abuelos de tradición y bueno, pues vamos pasando de todo, nos encontramos con todo tipo de culturas, experiencias y bueno, todo lo que tiene México que ofrecer, que recordemos que México es un país de peregrinos, 25 millones de peregrinos estiman que están solamente llegando a la Ciudad de México, eso súmale año con año, ¿no? A eso súmale todos los que caminan que a Chalma, que a Marinalco, que no, todo el país hay una gran tradición de peregrinaje. A mí me gusta decir que cuando me muera, en mi epitafio, ¿no? Epitafio. Solo que nada más diga peregrino, ¿no? Todos los demás títulos me vienen sobrando, ¿no? Pero el de peregrino es con el que más me Me identifico. gustaría entrar un poco más en esto, porque a mí lo que más me interesa de la gente en general es su experiencia, ¿no? No tanto las teorías, etcétera, que existen, pero la experiencia. ¿Cuál es tu experiencia como peregrino? Qué te aporta? Si puedes hablar un poco de eso, ¿qué es lo que yo nunca realmente, yo hago peregrinajes a la India, hice una peregrinación a un lugar que se llama Hemkunt una vez, es un viaje de una semana de ida y vuelta, llegas a los 4.500 metros de alto en donde encuentras un laguito y unos templos y caminas en las montañas y caminas en la alta montaña, entonces la respiración es un poco difícil y sí me dio una experiencia de mucha elevación, pero ¿qué podrías decir tú si hay algo que decir? A lo mejor no hay nada que decir, vente al peregrín y comparte la experiencia, ¿no? Yo creo que hay mucha Mira, convivencia. hay mucho que decir, pero a la vez yo creo que no habrían las palabras exactas para decir exactamente lo que es, ¿no? Porque es una experiencia muy individual. Primero, digamos, en el plano físico, ¿no? En el plano físico es muy bueno para el cuerpo. Es una práctica, o sea, no es nada más de ve y vete a caminar cada 6 meses, 200 kilómetros y regresa todo guameado, ¿no? O sea, para poderlo hacer tienes que caminar diario. O sea, es una práctica que de entrada te exige una disciplina. Segundo, es una práctica que, digamos, para quienes tenemos una vida más sedentaria, por así decirlo, es una
una cuestión en la que, por ejemplo, a los que les gusta correr, pues al final acaban luego con problemas de rodillas, o por ejemplo, yo practicaba fútbol americano, pues acabas todo traqueteado, ¿no? En cambio, el caminar es una práctica que la puedes hacer hasta, la puede hacer una persona, yo he caminado, que vas a tener a Enrique, no voy a decir sus años, pero yo he visto caminar a Enrique sus 200 kilómetros, ¿no? Y ya es una persona que prácticamente me dobla la edad. Es decir, es una práctica que se puede a cualquier persona en ese plano físico y te mantiene muy bien de salud, ¿no? En el plano histórico, arquetípico, pues vas, Moisés, ¿no? Fundó y no se asentó en tierra prometida después de una peregrinación de 40 años, las peregrinaciones que se hacen que en el camino Inca, que para fundar México Tenochtitlán tuvieron que caminar desde Aztlán para llegar aquí. Bueno, fuimos más tiempo peregrinos que el que hemos sido sedentarios. Como nómadas, ¿no? Nuestro ADN nómada, allí está guardado. O sea, si medimos el tiempo de la existencia del ser humano en la Tierra, digamos, este es el tiempo que hemos sido sedentarios. Ahorita vivimos en el extremo del sedentarismo, ¿no? Pero todo este otro proceso, pues fuimos nómadas y fuimos caminantes y exploramos la vida a través de caminar, ¿no? Y ahí me conecta a el plano, sí ya, digamos, emocional, social, ¿no? Cuando caminas con otras personas, es otra forma de convivir, ¿no? No es lo mismo, inclusive cuando uno está frente a frente con alguien y lo estás viendo a los ojos, siempre hay algo de retador en en esa mirada. Cuando vas caminando, pues los dos van en su proceso, ¿no? Y cuando vas escuchando al otro, lo vas escuchando en un proceso en el que, no sé, es mucho más afable. Tercera, eh, hacerlo con la gente, con las comunidades, cuando vas llegando, como existe esta gran tradición en los pueblos, ¿no? O sea, por donde, o sea, es normal, no hay lugar al que hemos ido que no haya una ruta de peregrinaje, ¿no? O sea, la que hace la cabalgata, que van ver a la Virgen de la Candelaria, X fecha, ¿no? O sea, ni te imaginas la cantidad de tradición peregrina que existe en el país. Entonces, la forma en la que te recibe es bellísima, bellísima, bellísima. Yo he llegado como peregrino a muchas comunidades que te dicen que son, cuidado, si te metes ahí te matan, son las zonas más peligrosas. Y bueno, pero uno llega, como decíamos, ¿no? Al final de cuentas, siempre la oscuridad no se combate, no se ilumina. Entonces, cuando uno llega con esa luz, te reciben con un amor, nos regala la gente que te das cuenta que están quitándose el taco de la boca para dártelo. Nos ha tocado entrar en algunas rutas, por ejemplo, de migrantes y ver, o sea, la gran capacidad de solidaridad que existe en muchas de esas rutas, cómo nos han frenado para darnos agua creyendo que éramos migrantes, ¿no? Es decir, esta parte del contacto con ese México en donde se encuentra su mayor fortaleza, que son las grandes reservas espirituales y de amor, ¿no? de Tú lo acabas de decir, hospitalidad, ¿no? de hospitalidad, de fraternidad que existe, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, existen 50 maldosos que van y hacen, ¿no? Pero la inmensa mayoría ahí está, ¿no? Y ahí está entregada, dando, siendo lo que siempre hemos sido. Y en el plano espiritual, ¿no? Pues, digo, ahí es donde creo que es más difícil hablarlo, pero es una conexión porque estás con la natura, estás en ciertos puntos, es como si el lugar, a la vez que lo activas, espero no sonar muy loco al decirlo, No, pero pero qué bueno, es sí. como si lo Los locos, activaras los locos son los que mueven el mundo, no te preocupes. y a la vez como si, ándale, como si lo que vas pisando te va activando, ¿no? Como si todo eso se fuera integrando en ti y regresas al momento presente, ahora sí que en cada paso, estar en el presente, porque un paso mal dado, o te caes, o si un paso mal
pasado, ¿no? O te pierdes y te vas a otro lugar, un paso mal dado y estar pensando en otra cosa, pues te puede generar una serie de conflictos a la hora de caminar, pero también te lleva cómo estás pisando, o sea, cada paso, a veces nos ha pasado que en lugar de sentir que nosotros caminamos, sentimos que el mundo es el que camina abajo de nosotros, es decir, muchas experiencias indescriptibles. Ahorita la columna que escribimos, porque digo, escribimos porque la escribo con mi esposa Colibrí, eh, estamos narrando lo que ahí sucede. Y déjame decirte que además, como son caminatas que las hacemos con la tradición mexica, vamos portando los 4 elementos que se vuelven también un simbolismo, llevar el fuego, llevar algo que vaya representando el agua, llevar algo que va representando la tierra, el caracol representando el aire, tocándolos esos instrumentos, ¿no? Y activándolos en distintos lugares, pues digamos que al ritual le da un sentido en el cual nos asumimos, y permíteme también decir esta palabra con toda la humildad de lo que voy a decir. O sea, asumiéndonos, porque siempre hablamos en un futuro a la profecía, ¿no? Y entonces nuestros ancestros profetizaron que iban a volver los caminantes y que iban a volver a enlazar las rutas, pero no nada más eso. Cuando nos vamos a nuestra frase célebre de la UNAM, de vasconcelista, que además yo me asumo como tal, como un vasconcelista, pero él también hablaba en esa profecía futura, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu, en futuro, ¿no? Y lo que nosotros decimos ya, todo bueno de profecías, asumamos que somos la profecía, ¿no? Asumamos que el futuro es hoy, que ya no hay más tiempo y asumámonos como ese presente. Y en ese sentido nos hemos asumido y estamos haciendo, creo que con mucha dignidad, ¿no? Con humildad, con dignidad, pero dando los pasos y gozándolo, ¿no? Que al final, pues tarde o temprano, de eso se trata, ponerse a Yo, caminar en yo la mano de creo, Dios, como dirían los cristianos. yo creo que hay un aspecto que rozaste, pero no profundizaste y que siento que yo siento en las caminatas largas o cuando hice un poco de montañismo en mi juventud, este, esa experiencia meditativa, o sea, caminar es como una meditación. ¿Por qué? Porque hay un ritmo, ¿sí? Cuando caminas tienes un ritmo, tienes que encontrar, de hecho, no todos los días caminas al mismo ritmo. Tus días dependen, aunque hay un grupo y te dicen, hoy tenemos que hacer 20 kilómetros y tenemos que lograrlo, pero cada quien va encontrando un poco su ritmo y ese ritmo, como tú dices, un poco de pisar la tierra, pero ese ritmo hace que tu mente entra en una especie de trance meditativo que justamente te hace encontrar contigo mismo, con tu ser interno, con tu cuestión, porque como tú dices, ¿no? Están en colectividad, ¿sí? Estamos ahí varios caminando, pero cada quien está en su rollo, ¿no? Cada quien, ¿sí? Y de pronto ya lanza una cosa porque ya se cansó de su propio rollo y lanza una broma o ves que alguien está un poco atrasado, entonces entra la solidaridad, órale, échale ganas, métele, vamos, o sea, es muy humano, ¿no? Es muy humano. Creo que es una experiencia muy bonita que estás describiendo el peregrinaje. ¿Qué otro aspecto sientes que eh, yo lo que me preocupa me preocupa la política porque veo que la verdad eh, teníamos un poco de esperanza que iba a haber una ruptura epistemológica de la política en 2018 y la verdad, de mi punto de vista, humilde punto de vista, no la veo. Veo que seguimos con los mismos patrones culturales, con los mismos rollos. No creo que uno está peor que el otro. Creo que cada quien tiene su ideología, pero siento que sigue los mismos patrones de actitudes, de, de autoritarismos, de corrupción, de yo hago lo que pienso que debo de hacer,
como esa nueva ley eléctrica que salió, que no le cambian ni una coma y después vienen los otros, pues no es constitucional ni amparo y después viene el otro y dice, pues si se amparan yo voy a cambiar la constitución. O sea, la verdad cuando lo miras un poco de fuera, porque yo no estoy adentro de la política, lo ves un poco como un juego de kindergarten, ¿no? Donde se están peleando en vez de pensar en el país, cómo realmente México, yo soy extranjero, ¿no? Pero yo veo a un México tan rico en todos los aspectos, culturales, tradiciones, elementos naturales, comida, ni te hablo, o sea, un abanico de comida puedes comer, vas a todos los mercados, ves cantidades y todo, y este país sigue en la pobreza. ¿Cómo tú, independientemente de tu rol, de tu trabajo y de tu cuestión, etcétera, pero ¿cómo ves que vamos a salir de esa pobreza? ¿Cómo, cómo, tú, lo, cómo tú lo manejarías? Mira, ahorita lo que, digamos, sí, es cierto, si nos ponemos a ver los grandes debates, y te lo digo un poquito también, pues como cronista que soy y como parte de todo un movimiento que estamos haciendo del Renacimiento mexicano y que lo estamos articulando con cronistas en los pueblos, ¿no? En territorio, existe toda una narrativa que siempre está aquí, ¿no? Siempre está aquí y que es la que acapara el debate nacional, hoy ese se trasladó a las redes, etcétera. Y parece que son dos, tres temas que semanalmente se van marcando, al cual todos tenemos que salir a opinar, porque además ya todos opinamos de todo, y ya todos le sabemos a todo, ya todos Increíble, somos ¿no? expertos, y, ¿no? Entonces, bueno, ¿y dónde está el debate? Que si Gatell se fue de vacaciones, que si no se fue de vacaciones, que si el presidente dijo, que si no dijo, que si ya le contestó fulanito, que si no le contestó, y ahí se nos va lo que tú decías, la Pero ya polaridad. Sin embargo, estoy pensando un poco que lo hacen a propósito para distraer a la gente de los problemas reales. sí, pero también quisiera enmarcar en el contexto de esta reflexión que eso no es todo, que eso no es todo. Y ojalá si de toda la entrevista nos pudiéramos llevar este punto o de la conversación este punto es, hay una indiscutible cambio de era. No le llamemos por política, no le llamamos, llámale por Cambio de COVID, era, cambio de era. sí, Si lo claro. quieres decir porque los mayas lo predijeron y porque los calendarios mayas lo dicen, por eso. Si lo quieres decir por la astronomía, por eso. Si lo quieres decir porque llegó una enfermedad que nos está haciendo cambiar cuanta forma de vida, por eso, ¿no? Pero hay un indiscutible cambio de era, ¿no? Estoy A ese totalmente cambio, de acuerdo. a ese cambio de era, ¿no? Ese cambio de era que acarreará cambio de sistema, traerá cambio de cultura, traerá muchas cosas. A lo mejor ahorita estamos todavía a la idea de que hay un cambio de era, ¿no? Sabemos qué va a traer, pero lo estamos viendo, ¿no? Entonces, en ese cambio de era, México está jugando un rol protagónico. Y entendido a México más que un lugar, un estado de conciencia. Y ese rol protagónico que está jugando está viviéndose en los pueblos. O sea, te lo pongo, ejemplos sencillos, el dron que está revolucionando la tecnología, que está revolucionando la forma de hacer cine, la forma en la que mapeamos territorio, la forma de hacer guerra, un invento de un mexicano. Ciencia, ahí está la doctora Esther del Río, que te recomiendo que le invites, y todo el crew de esta ciencia en conciencia y ciencia de la espiritualidad, que también está revolucionando el mundo. Y si me quieres ir al cine, los últimos 6, 7 años, un mexicano o ganador del Oscar, de mejor director o mejor película o mejor, revolucionando por completo el cine. Niños triquis ganando las Olimpiadas De de matemáticas. básquetbol.
los chavos de tal pueblo ganando las matemáticas y el concurso de matemáticas. Es decir, ¿no? La señora de, ahorita lo mencionaba, la señora de que está rescatando la medicina tradicional y que ya está sacando a cuánto paciente, ahí está. La panadera, que, o sea, existe un México que va más allá de este debate, ¿no? De si se fue de vacaciones o no se fue de vacaciones un subsecretario, ¿no? O sea, hay una situación y una circunstancia a la que vale la pena ponerle atención, porque allí está la respuesta. Es en ese México de nosotros, desde hace años en el movimiento, a esta era sí la quisimos bautizar, ¿no? O sea, si yo pudiera poner, y aquí cuando hablabas de tecnología, ¿no? Un conceptual, ¿no? Es que le llamaron cuarta transformación. O sea, y ahí creo que hay grandes pendientes. ¿Por qué? Porque es como a la primera le dicen le llamamos independencia, a la segunda le llamamos reforma, a la tercera revolución y a la cuarta transformación. Pues atrévete a ponerle nombre al cuarto hijo. Es como si tuvieras 4 hijos, al primero Juan, al segundo Pedro, al tercero Jaime, y al cuarto, como ya no te alcanzaron los nombres, le pusiste cuarto hijo, ¿no? Entonces, hay que atreverse a bautizar las cosas, a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y eso que nosotros hemos bautizado, que empezó desde el 2011, ¿no? En las preparaciones de estas cuentas calendáricas de las que hablaban los mayas, le hemos llamado el Renacimiento mexicano. Y ese renacimiento... Nosotros lo llamamos era de Acuario, o sea, estamos en lo mismo. 11 de noviembre de 2011, cambio de era, empezar de cambio de era. Pero yo te escucho y ahorita nos hablas del Renacimiento y del movimiento renacentista, pero lo que me dices de ese mexicano, claro, hay mexicanos increíbles, el que inventó la televisión a color es mexicano, o sea, hay muchos, pero regresamos a esa cultura individualista, muchos individuos, justamente Jorge Castañeda en su libro sobre los mexicanos, dice esto, ¿no? Los mexicanos siempre estuvieron muy buenos en todos los deportes individualistas, ¿no? El clavado, el box, etcétera, pero nunca la lograron en el fútbol, en las cuestiones colectivas. Sí creo que cada pueblo, cada cultura tiene que ver sus fortalezas, pero también tiene que ver dónde trabajar su parte flaca, ¿no? Y siento que aquí en México somos un país muy rico en tantas cosas. Como tú dices, en talentos individuales tenemos inventores, particularmente en la parte ingenieril, es impresionante lo astuto que la gente es aquí. Yo trabajé en cosas de ingeniería, no personalmente, pero en una compañía de ingeniería durante 7 años en los 90 y era impresionante la inventoria de la gente. Pero ¿por qué no podemos trabajar más nuestra cuestión colectiva? Entonces te escucho en la cuestión de renacimiento, probablemente ahí es donde vas a justamente reconectar la colectividad con un movimiento. Sí, en ese sentido, cuando hablamos digamos, de México o de lo mexicano versus a otras culturas, tampoco vemos diferencia. Es decir, cuando decía México es un estado de conciencia más que un lugar, creo que se puede, o sea, se puede retomar de las palabras que decía José Vasconcelos, ¿no? José Vasconcelos hablaba de esta raza síntesis. Él decía, llegaron las 16 razas de España, ¿no? Godos, visigodos que estuvieron ahí, los romanos, los árabes, etcétera. Y por acá estaban que los incas, que los mayas, que los toltecas, etcétera, y ¡prum! ¿No? Y a partir de ello se da esta simbiosis de 32 mezclas de culturas, de razas, etcétera, para finalmente, más la del aquí y el ahora, la raza 33, y esa es a la que Vasconcelos le decía la raza cósmica. Decía, no es
porque nos digamos que somos la raza más bonita, no es que seamos la raza más pura, no es que seamos la raza más, no se permite ningún ardid falso. Somos la raza más amorosa, que permitió La raza más finalmente se cortó. ese, La raza más amorosa. la raza más amorosa, la que permitió, no hubo, o sea, no hubo aniquilamiento, como sí lo hubo en otros procesos de conquista, ¿no? Aquí hubo simbiosis que podremos ponerle mil y un nombres, pero a final de cuentas, hasta en el nombre llevamos la penitencia del amor. ¿Por qué? México, mestli, enáhuatl, luna. Xi, centro, vórtice, y co, lugar, ¿no? Un vórtice de la luna. Pero si hacemos un ejercicio endolingüístico, ¿no? Cuando vemos qué representaba la luna para los mayas, representaba a Ixchel. E Ixchel era la diosa del amor. Entonces, en este ejercicio endolingüístico podríamos decir que el significado de México o el mantra sagrado de México quiere decir vórtice o centro de amor, ¿no? Retomando la palabra amor, perdón que vaya esto, pero creo que No, este no, está muy bien. ejercicio tiene su, ¿no? Amor es una palabra también muy importante. A, de latín, ¿no? A, sin, o ausencia de, y mortis, Bueno, mort en francés, ¿no? Muerte. La sin muerte o la ausencia de la muerte, ¿no? lo eterno. Entonces, lo eterno, lo eterno, ¿no? Entonces, creo que ahí, en ese estado de conciencia, es en donde podemos y estamos ya esta misión está sucediendo, tiene nombre, tiene apellidos, tiene rostros, ¿no? Tiene acciones claras, está sucediendo este renacimiento mexicano que va más allá de ideologías, que va allá de partidos, que va de teologías, ¿no? Es algo que está aconteciendo mientras hablamos, que se está suscitando. Y lo que estamos haciendo en este momento es, con los cronistas del Renacimiento mexicano, lo estamos documentando, ¿no? Para poder mostrar todo lo que está sucediendo en Viesca, lo que está sucediendo en Los Mochis, lo que está sucediendo en Izamal, lo que está sucediendo en Valladolid, en Yucatán, en todas partes que están dándose actos manifiestos de renacentistas, ¿no? Que están la mayoría, lo que sí hemos encontrado es que la mayoría están cual salmones, eso sí, ¿no? ¿Está Casi qué? como salmones, ¿Van para atrás? contracorriente y cuesta arriba, contracorriente y cuesta arriba, pero ahí van nadando, haciendo su sagrada misión de vida, ¿no? Y ahí están, y no quitan el ímpetu de nadar, aunque sea cuesta arriba y contracorriente. Pero ahí están. Y es en ese espíritu, en este despertar, en esas bases en las que sustentamos con ahínco, con fuerza, ¿no? Que esto está sucediendo. Ahora, dices, bueno, ¿qué está pasando en estos momentos? Que si la vacuna llega, que si la vacuna no llega, que si no sé qué. Bueno, final de cuentas, creo que el urgente llamado como humanidad, más allá de ideologías, que tenemos que hacer es, bueno, laboratorios para hacer vacuna hay en todos los países. ¿Por qué fregados no se suelta la fórmula y ya? Si ya existe la fórmula, que la puede hacer cualquier laboratorio, ¿por qué los laboratorios las están acaparando y no hay un proceso de universalización? De decir, ahí está la fórmula, que la haga quien la tenga que hacer, pero la exigencia va por encima. Ya existe esa propuesta por parte de la India. No sé si México participa en esa propuesta, pero ya existe esa propuesta. India ya lo puso en la mesa en la ONU. Claro, claro, Entonces, y ese es el tema. Creo que ese es el tema actual, ¿no? Pensar en la universalidad de los procesos humanos. muy bien. Ahora,
este, ¿cómo ves un poco el futuro? Yo sé que tú eres un optimista, este, a veces con tu papá nos reímos de tu optimismo, que eres, pero te admira mucho tu padre, ¿eh? Porque eres una persona sumamente optimista y qué bien. Pero ¿cómo ves el futuro justamente con esa crisis que hemos vivido? Que yo me considero, y tú probablemente, a pesar del accidente que acabas de vivir, somos privilegiados, o sea, no nos equivoquemos. Tenemos la capacidad de aislarnos, de estar en nuestras casas, de trabajar desde nuestras casas, de poder sobrevivir a pesar de todos los embates y todo. Y para mí fue una crisis muy buena, o sea, en donde hubo mucha reflexión. Fue una especie de vipassana, ¿no? Yo no salí más de mi casa más que 25 veces en todo este año, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un privilegiado, porque tengo una señora que viene 3 veces a la semana, que me hace mi mercado y no me obliga a tomar el metro todos los días para ir a chambear y tomar más riesgos. Claro, me cuido, yo me vacuné porque yo pienso que hay que vacunarse, aunque hay mucha gente que piensa que no, particularmente tengo 2 hermanos que piensan que no, tengo 3 hijas que piensan que no, etcétera, pero yo me vacuné. Este, ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que va a cambiar la sociedad por fin? O yo a mí me espanto de ver la gente que dice, ¿cuándo vamos a regresar a nuestra vida de antes? Yo dije, ni madres. O sea, yo no quiero regresar a la vida de antes. Yo quiero que realmente por fin nos demos cuenta que ese virus, en gran parte, como lo mencionó Valente Sousa en su plática justamente de conversación, se debe mucho a la deforestación, se debe mucho en China al crecimiento de las grandes ciudades. Es un problema ambiental, es un problema de no respeto a la Pachamama, un no respeto a la madre tierra. Y el virus está ahí. Él decía, hasta que nosotros nacimos de virus, que somos una transmutación de virus. ¿Cómo ves ese cambio que se va a dar realmente? ¿Se va a dar el cambio o vamos a regresar a los viejos zapatitos de siempre, al molde de siempre? Yo veo que la crisis es demasiado fuerte para que regresemos a la vida de antes. ¿Y cómo va a ser la vida nueva? ¿Cómo la estás? Claro, no va a haber un cambio de un día para otro, pero sí están moviéndose las conciencias, sí están moviendo la gente diciendo, ¿qué pex con todo esto? Tenemos que cambiar, tenemos que tener una vida menos consumista, tenemos que mejorar, tenemos que cuidar a la madre tierra, tenemos que cuidarnos, seamos pro vacuna o antivacuna. O sea, ¿cómo lo ves tú esto? Mira, la respuesta a lo mejor en dos o tres sentidos. El primero, en el sentido, digamos, presente, ¿no? En el actual, o sea, creo que estamos viviendo los polos, ¿no? Los polos en todos los sentidos. Así como hay gente que está poniendo sus huertos, que está siendo mucho más solidario, etcétera. Están los que están pugnando por la guerra, están los conflictos entre las naciones. ¿Se congeló? ¿Te congelaste, César Daniel? Tú te portaste bien, tú te portaste mal, pues final Sí, de cuentas, te congelaste, no oímos lo que dijiste lo último. final de cuentas, por ejemplo, o sea, decía que hay los dos extremos, ¿no? Quien está pugnando por la guerra y está claro ahí un escenario de guerra fría, silenciosa, o ya no tan silenciosa, ¿no? Cada vez más evidente. Por el otro lado, estamos teniendo cada vez más grupos, cada vez más gente que está poniendo su huerto, que está trabajando, está viendo cómo se vuelve más solidario, cómo apoya, cómo ayuda, etcétera. Entonces,
se presentan, digamos, esos dos polos típicos y comunes de un proceso histórico de cambio de era como el que estamos viviendo, ¿no? O sea, si llegamos a la conclusión de que sí estamos viviendo un cambio de era, pues es normal que esto esté sucediendo, ¿no? O sea, esta polarización de las cosas. Segundo, si nos vamos a un proceso histórico y a lo mejor más que un optimismo por un ejercicio de fe ciega, ¿no? Y déjame hacer aquí un paréntesis ahora que tuve el accidente, platicarle a los que nos escuchan. Recientemente tuve un accidente, me caí de casi 7 metros, me rompí 7 huesos en la zona de la cadera. Y bueno, obviamente el mismo día aquí mismo en donde vivo, en Tepoztlán, se cayó una persona de menos altura, de 3 metros, se cayó de cabeza y se murió. Por supuesto, por mi cabeza, las primeras cosas que pasaron después de esto siempre fue, pues me pude haber muerto, ¿no? O sea, estuve muy cerca de haberme muerto y si caía de cabeza, si caía de pie, o sea, de las mil formas que pude haber caído, en la que caí fue, digamos, la menos peor, ¿no? Entonces, aquí llego a esta conclusión que a veces, y creo que está presente en prácticamente todos los dogmas espirituales, en todos los dogmas religiosos, pero que no sé si tenga uno que vivir este tipo de experiencias, ojalá no, pero para darse cuenta, ¿no? Que la fe va más allá de creer para ver, ¿no? ¿No? O sea, pasar del ver para creer, no. Creer para ver, tampoco. Es saber a Dios, o sea, saberlo. Es como el aire, ¿no? No necesito verlo para creer en el aire. Yo sé el aire, o sea, sé que está el aire, ¿no? De esta misma manera puedo comparar la caída en decir, me acomodaron, o sea, para caer como caí, me acomodaron, lo estoy viviendo a Dios, o llámenle como le quieran llamar, al gran espíritu, ¿no? Pero lo estoy viviendo, estoy siendo parte de esa voluntad única, lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, cuando me dices, bueno, y tú eres optimista, no, también lo estoy viviendo la posibilidad de vivir con un huerto, lo estoy viviendo, la forma de vivir cada vez caminando más, de vivir en comunidad, de hacer comunidad, ¿no? A veces creemos que la obra humana tiene que ser las grandes cosas, ¿no? Y ahí andamos buscando ser el gran showman, el gran aplauso, la gran, ¿no? Oye, regalar un taco en una esquina a alguien que no tiene que comer y hacerlo con el corazón, hacerlo de forma entregada, estás haciendo una gran obra, estás haciendo un gran acto humano, no tiene que estar las 1000 cámaras atrás, ¿no? Entonces, cuando uno se atreve a vivir en eso, se atreve o me atrevo a vivir con el optimismo de saber que están sucediendo las cosas. Y ahora que estamos haciendo esto de cronistas, sé que está sucediendo un renacimiento mexicano, ya no por una hipótesis, por un planteamiento que hacemos mental, sino porque sé que está sucediendo, ¿no? Y sé que hacia donde nos podemos dirigir es un mundo esplendoroso, un mundo magnífico, que vamos a pasar quizá varios añitos todavía remándole cuesta arriba y contracorriente como salmón, sí, sí, todavía vienen Lo que, años duros. lo que me llama la atención de lo que dices es que yo soy de la generación del 68, Benjamín del 68. Yo tenía 16 años cuando hicimos el movimiento de 68. Yo estaba en el Liceo Francés de Viena, organizamos la huelga, después trabajamos durante varios años, fui militante político de extrema izquierda y ya hacíamos eso, ya teníamos comunidad, vivíamos en comunidad,
queríamos poner nuestro huerto, nos costaba mucho porque no había tanta tecnología artesanal como la existe ahorita. Ahorita hay mucho más herramientas, pero teníamos, y como tú dices, teníamos, lo vivíamos, estábamos creyendo en ello, y con los años vimos que no fue tan fácil y no fue tan, fue mucho más lento, fue mucho más, y veo que ahorita hay gentes que hablan de su huerto y viven su huerto. Yo me acuerdo de lo del huerto, por ejemplo, yo con mi ex esposa nos fuimos a vivir arriba de un pueblo que a lo mejor conoces, tú que conoces bien a México, arriba de Erongarícuaro, que es del otro lado de Pátzcuaro, del otro lado, y fui a vivir en una troje arriba de la estación de tren, de la esta vieja estación de tren que se llamaba Camino Real. ¿Sí? No es el Camino Real de Mariano Escobedo, es el Camino Real de la estación de tren que estaba allí. ¿Sí? Y me pasó eso, empecé a sembrar, tenía mi trigo, tenía mi hortaliza, empecé, y un día que pasó, lo mismo que a ti en Tepoztlán, voy a hacer pipí en la noche, salgo del balcón que no tenía barda en la noche del tapanco de la troje y me caigo sobre la única roca que había, como de 3 o 4 metros, ¿sí? Y me rompo la pierna y tuve que esperar hasta el día siguiente que vinieran por mí. Y todo esto, como experiencia personal, fue muy importante porque me regresó yo en el idealismo de la huerta y de todo. Te estoy hablando de 1976, ¿sí? Hace, ¿qué será? Hace 45 años, más de 45, 48 años o algo así, ¿sí? Y tuve que retropedalear en mi optimismo del cual estás hablando ahorita. Yo estaba como tú creyendo y todo, no estaba en la onda espiritual en esa época, no estaba mucho, aunque todo es espiritual, ¿no? Pero sí tuve una gran decepción, ¿sí? En mi vida personal de no lograr ese sueño tan maravilloso. Y veo ahorita que regresan con todo ese regreso a la naturaleza, hortalizas, autoconsumo. Yo veo a mi hermano que es budista, eh, que está en la onda del tiny house. No sé si has oído hablar de esto. Hay un sitio en Instagram que se llama Tiny House, ¿no? Este, de cosas sencillas y todo, y yo lo entiendo, y yo comulgo perfectamente con eso, pero tengo mis dudas de que vaya a ser tan fácil y que vaya a ser tan rápido. Yo siento que todavía nos falta un buen trecho y justamente ese mosaico de personas que estoy invitando, cada quien como tú, como toda esta gente está poniendo su pedacito, su granito de arena para construir ese mosaico de la transformación real, no nada más por encima y todo. Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Tú piensas No, que primero que nada, yo creo que un gran reconocimiento a ustedes como generación, ¿no? O sea, es una generación no, que sin ella, que sin su lucha, que sin su idealismo, como le llamaste, ¿no? Sin esos movimientos que en ese entonces parecían marginales, en ese entonces no se hablaban, ¿no? Eh, éramos eh, los locos, éramos, pero locos. de veras los locos? Pero gracias a esos locos, ¿no? Hoy tenemos una mayor conciencia ecológica, ¿no? Hoy podemos hablar de mayor participación de la mujer, ¿no? En la vida política. En ese entonces no lo había. Y tercera, un proceso mayor de democratización de las instituciones, ¿no? O sea, a partir de ahí, de todo ese movimiento, empiezan la posibilidad de que existiera una verdadera
los cimientos de una verdadera democracia en el país. Entonces yo creo que a esos movimientos del 68, yo creo que muy lejano de la idea de creer que fueron batallas perdidas y que lo único que hay es dolor porque 2 de octubre no se olvida ni se perdona, ¿no? No, yo creo que al contrario, es momento de salir a celebrar gracias a esa generación, a la de ustedes, Jai, a lo que tú cuentas. Lo que hay que hacer cada 2 de octubre es salir a celebrar como cuando salimos a celebrar el grito de independencia. No salimos a llorar porque mataron a Hidalgo y porque mataron a Morelos y porque murieron muchos en la guerra. No, salimos con alegría, con júbilo, porque gracias a esa ofrenda, a ese sacrificio de ideales y de lucha, gracias a ellos tenemos hoy y podemos decir que somos una patria independiente. A ese mismo nivel tendríamos que salir los 2 de octubre, ya no a decir no hay perdón y no hay perdón y no hay perdón. No, 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 no. A ver, sí, no se olvida, pero no se olvida porque vamos a conmemorar que lo que hoy tenemos en avances ecológicos, en avances de mujer y en avances democráticos es gracias a ustedes. Entonces, primero que nada, es ese reconocimiento. No fue una lucha perdida. Y sí, Jai, a lo mejor tratar de turbarte, ¿no? Para decir, no lo fue, gracias, gracias, brother. Y ojalá cada 2 de octubre podamos salir a decir gracias y pongamos también el trabajo que Jai hizo por nosotros y por esta generación, ¿no? Y es momento de revalorizarlo. Segundo, yo sí creo en estos ciclos históricos, ¿no? Y en estos ciclos históricos, si nos ponemos a revisarlos de cara al pasado, tampoco somos los primeros o la primera generación humana que está viviendo un cambio de era, tampoco, ¿no? O sea, ya hemos vivido distintos cambios y procesos de era y ya hemos vivido cambios de era que fueron muy duros, muy tortuosos, ¿no? Pero que al final de cuentas trajeron una humanidad mucho más consciente, una humanidad mucho más humana. O sea, si ponemos por ejemplo, a mi maestro Antonio Velasco Piña, que falleció recientemente, él hablaba de como el gran historiador que fue, ¿no? Él hablaba de 4 etapas de la humanidad y hablaba de la etapa, la etapa sagrada, como la primera etapa, y él ponía siempre mucho de ejemplo a Teotihuacán, decía, uno va a Teotihuacán y no hay una sola piedra que esté ahí al azar, o sea, todo lo que hacían sus construcciones, su forma de gobierno, todo tenía un sentido sagrado de habitar Teotihuacán, el lugar de los dioses, de habitar como un lugar, como si todo fuera sagrado, ¿no? Y hay múltiples huellas de que la humanidad atravesó por etapas sagradas. Luego nos hablaba, va viendo como una segunda etapa, ¿no? Y decía, era la etapa heroica, que es donde surgen los Quetzalcóatl, donde surgen los Cristos, donde surgen los Buda, etcétera, ¿no? En la que ya no somos dioses, ya aspiramos a tener héroes casi dioses, ¿no? Y luego hablaba de una tercera etapa, que era la etapa humana, en la que ya renunciábamos a ser como dioses o a tener grandes héroes y empezamos a tener grandes filosofías acerca de lo humano, ¿no? Y entonces él decía, por ejemplo, cuando se encuentra los españoles y los mexicas, ambos se encontraban en una etapa humana. Esa etapa humana, dice, siempre se caracterizaba por que habían sacrificios, ¿no? O sea, cuando llegaron aquí encontraban, oye, que ¿por qué le sacan el corazón? No, bueno, pues es que si le sacamos el corazón, se lo ofrendamos al universo y el universo puede funcionar, ¿no? Pues no dejaba de haber un sacrificio, ¿no? Cuando le preguntaban los mexicas a los españoles, ¿y ustedes qué onda? No, pues nosotros matamos en nombre de Dios, ¿no? Porque Dios nos lo dijo, pues venimos aquí a ejecutar su orden. Ah, pues qué bonita filosofía, hacer lo que Dios te dice, pues no dejas de estar matando, ¿no? Entonces, hablaba y decía, y luego entramos a una siguiente etapa, que es la etapa de rebaño, ¿no? Como en la que vivimos actualmente, ¿no? La etapa de rebaño, abren las puertas del metro y todos, la cierran, ¿no? Entonces, él hablaba que siempre después de una etapa de rebaño, ¿no?
viene nuevamente una etapa sagrada. Y en esa tesitura, digo, no son cuestiones de 2 años o de que ya mañana y que con el siguiente gobierno va a llegar, porque no, es un proceso, pero estamos en la apoteosis de ese proceso, o sea, estamos llegando, le pasó a los romanos, ¿no? Cae Roma, ¿no? Y así como cae Roma, empezamos una etapa que después del siglo 300, después de Cristo, ¿no? Después de que se abre a la cristiandad, pocos historiadores te pueden decir qué pasó entre el año 300 y el año, no sé, 700, ¿no? Pero en esos años, si uno revisa la historia de los santos, porque después la iglesia se acuñó a los santos, ¿no? Pero si uno revisa aquí, en qué épocas vivieron, los va a encontrar en esas épocas, ¿no? Entonces, sí creo que si además de todo lo que te dije en esta fe consciente y no fe ciega, si además le agregamos un estudio profundo de los procesos históricos, ¿no? Pues podemos saber y estar con esa confianza de que estamos viviendo un proceso como lo vivimos antes, quien crea en la reencarnación, quien crea en que volvemos a pisar acá, que estamos viviendo en nuevas formas, ¿no? Un proceso evolutivo nuevo de la humanidad, y como mexicanos tenemos, insisto, eso no voy a quitar el dedo del renglón, Un tenemos gran un papel. protagónico. Nos vamos a despedir, ya nos pasamos de la hora. Aquí me Ya, podía seguir, oye, ya me piqué. ya sí. Lo malo de esas conversaciones es que empiezan como las ruedas un poco lentas, pero ya en la segunda media hora ya se inspira uno y empieza a querer hablar más, pero pasó algo con el Facebook, se congeló y se paró, pero yo guardo la grabación y te la voy a mandar ahí a los renacentistas, este, el link de YouTube, lo bajo a YouTube y después lo comparto. Te Perfecto. agradezco muchísimo. Estás ahí en Tepoztlán, en la casa de tu papá, estoy No, viendo el no, cuarto. ya vivimos acá. Ahorita estamos rentando aquí en esta casa. Ah, ya están rentando su propia casa. Sí, sí, sí. Ah, porque se parece al cuarto de televisión ahí de tu papá. No, Tiene estamos ahorita sillones. tratando, está la sala, aquí tenemos un ¿Dónde poco. estás ahí en Tepoztlán? ¿En el valle o en el pueblo? ¿Ubicas Camomila? Sí, el campamento de Atrás de Camomila. Camomila, hacia atrás. Ah, Acá muy bien, andamos. claro. Yo viví en Tepoztlán varios años, conozco muy bien. Es un lugar que me atrae mucho, pero ha sido muy desperdiciado también todo el desmadre de la Avenida Revolución los sábados y los domingos, como para huir un poquito de Sí, la ni acercarse al centro, cabrón. Sí. Sí, Sí. cuando empiezas a vivir en Tepoztlán ya no vas en la semana, de lunes a jueves, y te ausentas viernes a domingo. O no, nada más, o algún trámite, pero sí, no, ya la verdad es que aquí estamos bien contentos, bien, bien. ¿Ya dejaste tu casa de México? Ya la estoy rentando, y aquí estamos, y pues ya, digo, la verdad es que no sé cómo vaya a venir el tema del regreso, si algún día vamos regresando, pero ya, para mí es más importante